grato llegar a esta ciudad hermosa, y aunque parece que se ha perdido un poco esto de la capital de la primavera, hoy día nos ha tocado un día soleado, así que estamos honrando esta tradición trujillana. Una ciudad que conocí hace muchísimos años, en mi infancia. Tenía amistad con la familia Aya de la Torre Novemundo, que vivía en Panamá de mi casa en San Miguel. Y gracias a esa linda amistad de infancia tuve la ocasión de conocer esta hermosa ciudad. Ir a Huachaco, a las delicias de aquella época. Que muchos de ustedes no conocen, especialmente las damas, que son muy jóvenes todas. A mí no me gusta estar muy impactado con esto de estar parado generalmente. Creo que esto sale, ¿no? A mí me gusta caminar. Puede ser que como yo soy viejo, necesito que la bisagra se esté en movimiento. Yo saludo esta iniciativa que ya se está haciendo una constante de que los colegios de notarios, a propósito de reuniones que realizan muy periódicamente, aprovechan para compartir conocimientos y experiencias relativas a los temas vinculados con la actividad notarial. Y como todo expositor, sobre todo quienes tenemos ya una larga trayectoria en el desarrollo de la actividad docente, en unos días cumplo 40 años ya de docente universitario. Ya como cuando uno tiene muchos años, ya todo empieza a sumar a partir de 30, 40. Recuerdo cuando era chico, mi padre decía la miseria de 30 años, y yo hasta me incomodaba que mi padre hablara así. Pero resulta que con los años uno termina pues hablando exactamente lo mismo. Como yo tuve la suerte de que mi padre viviera hasta los casi 101 años, le faltaban 2 meses nomás para cumplir 101 años. Entonces, evidentemente, pues he valorado lo que significa esta experiencia. Y como he tenido la suerte de tener mi hija mujer, que me acompaña hoy día en este viaje como mi asistente de acá de la universitaria, entonces quiero vivir muchos años, porque ella tiene 18 y yo tengo 71, así que imagínense ustedes si no querré vivir, ¿no? Ya le he dicho a mi viejo que me jale él por su lado, porque mi mamá sí lamentablemente falleció a los 64 años y yo ya la pasé. Así que le dije, mamá, tranquila, por ahora mi papá es el que me va a llevar hasta los 5, ojalá. Solamente que me tengo que portar bien y cuidarme, ¿cierto? Nada más. Y pensaba, como debe ser cuando uno tiene una responsabilidad tan importante como la es la de compartir con personas de trayectoria, de tanta significación, sobre todo para esta actividad crucial para la vida institucional de nuestro país, que en este momento penoso que estamos viviendo, pero a la vez un momento en el cual debemos hacer de esta crisis una oportunidad, que finalmente la función notarial, esta que reposa en ustedes, es una función que se sustenta en la fe, que se sustenta en la confianza, que se sustenta en la presunción de veracidad, que se sustenta en una serie de valores, en una serie de principios, en una serie de exigencias que implican además la manera como el ciudadano puede depositar esa confianza en esta persona que como depositario de la fe pública, por mandato de ley, tiene esta responsabilidad de garantizar que los actos que se realicen entre las personas tengan el verdadero respaldo, la verdadera garantía de lo que es la voluntad, el consentimiento de estas personas. Cuando históricamente, ustedes lo saben mucho mejor que yo, aparece la función notarial, parecía algo inalcanzable, porque resultaba inexplicable que se pensara que hubiera un tercero al cual tuviéramos que depositarle nuestra confianza para que él fuera a su vez el depositario de la fe, de la voluntad, del consentimiento
de la decisión de las personas para celebrar relaciones jurídicas. Nadie en su sano juicio ahora puede imaginar que la función notarial no sea fundamental, no sea imprescindible. Y entonces, en la medida que estamos discurriendo en un ámbito donde precisamente estos principios y valores son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, y en donde además precisamente es esto lo que está lamentablemente en tela de juicio, habida cuenta de todas estas expresiones y manifestaciones que apreciamos en funcionarios de distintos poderes del Estado, en momentos en que la crisis ha llevado a una situación sui generis, donde después de muchísimos años hay una sucesión presidencial, una crisis central en el Poder Ejecutivo, una crisis ahora en el Poder Judicial, también alcanza de alguna manera también al Poder Legislativo. Los tres poderes del Estado se ven seriamente cuestionados. Entonces estos principios y valores resultan medulares para poder entender lo que significa el verdadero desarrollo de la sociedad, el cumplimiento de las expectativas sociales. Entonces, por ese motivo es que yo me permití, a instancias de los organizadores de este certamen, proponer dos categorías de análisis para desarrollar el día de hoy. Por un lado, lo que es la reforma del Estado, que es lo que ahora tiene que discutirse, lo que es necesario abordar para, si es posible, hacer una refundación del Estado, y en segundo lugar, lo que es propiamente el tratamiento específico de lo que significa el procedimiento sancionador, que es en rigor lo que estamos tratando de discutir en estos eventos. Desde mi participación anterior en Tarapoto tuve ocasión de compartir con los señores participantes. Por ese motivo es que el día de hoy, en este tiempo que se me ha asignado, he traído tres materiales, tres diapositivas para poder compartir con ustedes. Las dos primeras tienen que ver con la problemática del Estado, con la problemática de la administración pública, con la problemática de la gestión pública, y que en definitiva tiene que ver con esta revisión exhaustiva que tenemos que hacer de los poderes públicos, del alcance y la magnitud que debe tener la función pública. Función pública que quiere jerarquía constitucional desde la Constitución de 1979 y que evidentemente exige una revaloración, exige un replanteamiento y un debate que también pasa por ustedes, que forman parte de una de las funciones más importantes en la vida institucional de un Estado constitucional de derecho. La fe pública, la confianza, la legitimidad, la legalidad, son factores inherentes a la labor que ustedes desarrollan. Y tienen que ser también aspectos que deben comprenderse, que deben considerarse en una reforma del Estado. Para ello proponemos, en primer lugar, una aproximación metodológica a lo que son las distintas maneras de aproximarse a la gestión pública, a la administración pública. Y para ello hemos acudido a los 4 enfoques que históricamente se han ido presentando respecto a lo que debe ser el estudio acerca de la gestión del Estado. El primer enfoque es el llamado enfoque juridicista, un enfoque que se inspira en los estudios de Max Weber y que se orientan hacia la postulación de un análisis de la problemática de la gestión del Estado desde dos categorías fundamentales. Siguiente, por favor. Estamos simulando a través de la pirámide, que es una figura que se identifica con el estudio de las normas legales, la pirámide de Kelsen, que la conocemos los que somos abogados y hemos estudiado en su momento en Introducción al Derecho esta pirámide de Hans Kelsen, y que propone que la aproximación al objeto de estudio de la gestión pública debe hacerse a partir de dos elementos fundamentales, basado en el marco jurídico y que supone la incorporación de las normas y los procedimientos. Un estudio racional, un estudio formal
que identifique estas categorías para conocer los alcances del funcionamiento de las instituciones a partir de las normas jurídicas que se han aprobado. Quiero señalar que estos enfoques no son excluyentes y que además, si bien han ido apareciendo sucesivamente en el tiempo, no han sido descartados por los enfoques que aparecieron con posterioridad, máxime en nuestro país, donde el enfoque juridicista es una particularidad muy singular, porque resulta que con mucha frecuencia se entiende que las propuestas legislativas son para muchos la solución a los problemas que pudieran presentarse en el manejo de la actividad del Estado. Ustedes verán que cuando aparece un nuevo gabinete, la primera iniciativa que hay es la propuesta de facultades delegadas para aprobar normas que se supone deberían ser la solución a los problemas. Este es un lugar común, una situación que se repite de manera permanente y que pone de manifiesto a todas luces que hay una manera de entender el tema administrativo a partir de la elaboración de normas. En lo personal, no obstante tener una larguísima trayectoria como abogado, hace mucho tiempo que soy contestatario respecto a que la solución de los problemas tiene que ser normativa. Creemos que la solución de los problemas puede ser contribuida por buenas normas, pero fundamentalmente es un problema de gestión, un problema de liderazgo, un problema de participación, un problema de resultados. Y en esa medida nosotros creemos que este enfoque tiene su importancia, evidentemente su vigencia, pero resulta insuficiente y yo diría que hasta distorsionador de lo que debe ser el tratamiento de la gestión pública. A este enfoque originario juridicista se le adiciona o aparece el denominado enfoque funcionalista. Este enfoque funcionalista plantea en su propuesta siguiente el reconocimiento alternativo de lo que se llama la organización y las funciones. Un enfoque que privilegia la estructura de las instituciones, la manera como se distribuyen los cargos, las tareas, las funciones, los órganos que forman parte de esta institución. La norma es importante, pero si no existe una estructura dentro de la cual se va a desarrollar el funcionamiento de estas normas, la ejecución de estas normas, la verificación del cumplimiento de estas normas, entonces no tiene objeto la postulación que se plantea desde el punto de vista jurídico. En ese sentido, el enfoque funcionalista tiene estos componentes adicionales. En tercer lugar, aparece el llamado enfoque humanista. Este enfoque humanista, sin desconocer la importancia del ordenamiento jurídico, de otro lado de los aspectos concernientes a la organización de funciones, plantea la necesidad, y no por casualidad está en la base de la pirámide, de que es necesario que se tenga en cuenta las relaciones entre las personas, el ser humano, el trabajador y, como le llaman la moderna organización del talento humano, precisamente la forma como se identifica a la persona como el eje central de las organizaciones, que además toma en cuenta su estructura y también las normas jurídicas. Pero estos tres componentes, estos tres factores, fueron planteados sucesivamente en forma aislada. No representaban una propuesta integrada y más bien representaban opciones, en algunos casos contradictorias. A este enfoque, o sucesión de enfoques que hemos planteado, se le plantea una cuarta alternativa, una cuarta manera de aproximarse al objeto de estudio de la gestión pública. Me refiero al cuarto enfoque, que es el enfoque integral. ¿Qué plantea el enfoque integral? Fundamentalmente dos cosas. La primera, la necesidad de reconocer de que los tres componentes o las tres categorías de análisis aportadas por los tres enfoques anteriores son válidos, pero que deben estar debidamente integrados, debidamente articulados, formar parte de una propuesta homogénea, pero que además resulta insuficiente y
que es necesario situar a estos tres elementos en un contexto, en una realidad social, en un contexto histórico estructural que permita conocer, por un lado, los alcances de una situación históricamente determinada como es una coyuntura política, social, económica, y de otro lado, lo que significa el contexto estructural, las causas últimas que pueden explicar los fenómenos en una realidad social y en una organización. En esa medida, entonces, plantea que el estudio que se debe realizar debe integrar los tres elementos anteriores y situarlos dentro de un contexto. Estamos proponiendo entonces, señores, que para estudiar nuestra problemática en el Estado y en cualquier realidad que se quisiera proponer, debemos considerar estos elementos para estudiarlo de manera global, exhaustiva, integral, comprendiendo los orígenes del problema, las características del mismo y las consecuencias que este fenómeno pudiera aportar. Esta metodología de estudio es un aporte que traemos a ustedes para el análisis de lo que puede ser ahora, en este Perú del siglo XXI, que tiene situaciones complicadas, con una serie de crisis muy severas, para poder hacer un estudio serio, un estudio riguroso o una propuesta debidamente analizada. Un segundo tema que he traído para ustedes tiene que ver con un estudio que se ha hecho en el periodo republicano de las distintas manifestaciones y las distintas decisiones que se han adoptado desde 1821, ahora que estamos cercanos al bicentenario. Creo que es importante que también repasemos cómo se ha ido situando históricamente la gestión pública en el país. Hemos contado con fuentes bibliográficas muy importantes, principalmente la historia de la República de Jorge Basadre, pero además otros instrumentos, otros documentos, otras investigaciones para producir una propuesta que nos permita analizar cuál ha sido el devenir histórico de nuestro país en materia de gestión pública en este periodo republicano. Para ello nos hemos permitido identificar 5 etapas o 5 momentos históricos. El primer momento histórico lo identificamos con el denominado Estado General de Policía. Este periodo discurre entre 1821 y 1896. En este periodo nosotros podemos encontrar dos fases. La fase de institucionalidad republicana, que iría de 1821 a 1845 con el gobierno del mariscal don Ramón Castilla, y desde 1845 a 1896 con primero la administración de Castilla y una serie de reformas y medidas que se adoptaron en ese tiempo. Naturalmente hay un contenido muy importante de todas las actividades, acciones, decisiones que se fueron adoptando, que sería muy exhaustivo poderlo exponer el día de hoy. Solamente queremos identificar estos tiempos, estos periodos, para que podamos conocer cómo ha ido evolucionando en nuestro país este fenómeno administrativo, este fenómeno burocrático, este fenómeno del Estado, para que a partir de ello podamos nosotros también empezar a determinar cuáles serían las líneas maestras para la realización de una vieja deuda que se tiene en este país, que es la reforma del Estado. Un Estado que tuvo su última reforma integral hace poco más de 50 años y que lamentablemente todavía está esperando la agenda política. Hay decisiones aisladas, algunas inconexas, superpuestas, contradictorias, pero necesariamente tenemos que tomar la decisión de abordar de una vez por todas el tema de la reforma del Estado. Este Estado ya requiere una cirugía mayor.
Lo estamos viendo con los resultados y los extremos graves en que nos encontramos a través de las distintas expresiones de corrupción, de ilegalidad, de ineficiencia que es necesario de una vez por todas encarar. Una segunda etapa la encontramos a finales del siglo XIX, cuando en 1896 se da inicio a la segunda etapa del Estado Fomento. El Estado Fomento que discurre entre 1896 y 1930. En este periodo también encontramos fundamentalmente dos fases. Una primera, la denominada del fomento administrativo, con la creación del Ministerio del Fomento y una serie de medidas orientadas al estímulo y al incentivo de la participación de la inversión privada en algunas actividades a través de la aprobación de algunas normas legales que fueron dando ciertas regulaciones al comportamiento de las relaciones en diferentes ámbitos, en el campo de la minería, en el campo de la agricultura, de la colonización de tierras de montaña, el comercio, que fueron prefigurando pues un nuevo modo de entender la relación del Estado. Ya no era un Estado liberal exclusivo que dejaba pasar, que solamente se organizaba desde el punto de vista jurídico-político, sino que también el Estado empezaba a desarrollar algunas actividades de fomento, de estímulo para la actividad privada. Un tercer momento histórico lo identificamos en el periodo de 1930 y 1961. Conocemos de que hay una crisis muy severa en 1929 y que da inicio a una serie de propuestas que nacen, entre otras corrientes, con la visita de la misión Kemmerer a finales de 1929, y que propone una serie de cambios en el signo monetario, en la organización de las finanzas, la creación de la Contraloría, el fortalecimiento del Banco de Reserva, en fin, una serie de medidas que fueron orientando al nuevo enfoque del Estado, que fueron acompañadas también con decisiones en el campo social. Se crea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura pocos años después, la Seguridad Social también a mediados de la década de los 30, y empieza a dar una visión diferente de lo que debía ser el rol del Estado. Ya no solamente un rol jurídico-político de fomento, sino también de prestación de servicios, de atención de demandas, de necesidades de la población de manera directa, no obstante en sus orígenes con una mentalidad, con una visión de carácter asistencial. En este terreno vemos, pues ya lo dicho, la misión Kemmerer, y luego, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el famoso planteamiento de la sustitución de importaciones a raíz de que las grandes industrias en Europa fueron orientadas hacia la producción bélica y originaban la necesidad de que se tuviera que establecer procesos productivos internos para reemplazar las importaciones que existían hasta ese momento. Este periodo pues lo encontramos en este análisis que hemos hecho hasta 1961, y a raíz de una reunión en Punta del Este de la OEA, donde se adoptan algunas decisiones con respecto al rol del Estado, donde se decide que los Estados suscribientes de la Carta de la OEA debían realizar procesos de reforma de la administración pública y debían aplicar procesos de planificación del desarrollo para fortalecer los estados nacionales. Se entendió que empezaron los primeros atisbos de lo que luego fue el conocido llamado Estado-Empresa. Una forma a través de la cual, vía la planificación, vía el fortalecimiento de las instituciones del Estado, el desarrollo de funciones de reforma, de capacitación, de racionalización, que se fueron aplicando en los distintos países de América Latina, se consideró indispensable que se aplicaran estas acciones para lograr el cumplimiento de las demandas que la sociedad estaba planteando. Era la época de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de todas las decisiones que se adoptaron
en la posguerra y que evidentemente fueron marcando el derrotero de este periodo que luego devino pues en una serie de cambios en varios países de la región. En este periodo del estado de empresa tenemos lo que se llama la fase preparatoria, que discurre entre 1961 y 1968, donde se toman algunas acciones preliminares, sobre todo de carácter investigatorio. Luego viene la segunda fase, que es la denominada de la Revolución Peruana, que comprende los dos periodos de gobierno del general Velasco y el general Morales Bermúdez, donde se llevan a la práctica una serie de medidas que se habían estado elaborando en el periodo anterior. Y finalmente, lo que algunos estudiosos denominan siguiente, la década perdida, de 1980 a 1990. Este es un periodo con una serie de dificultades y que origina luego el advenimiento, a raíz sobre todo del consenso de Washington, de la necesidad de establecer una nueva y última etapa, que es la que vendríamos en este momento a desarrollar, que es lo que algunos le llaman el estado de promoción. Este periodo tiene a su vez también tres fases. La primera, la del estado mínimo, que precisamente proviene de este acuerdo en Washington de 1990. Luego, en este siglo ya, lo que se llama el estado necesario, con la aplicación de una serie de reformas en materia de descentralización y otras medidas en lo que respecta a las relaciones entre el sector público y el sector privado. Y finalmente el estado inclusivo, que desarrolla una serie de acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas de inclusión social en la sociedad. Este es el cuadro muy apretado. Naturalmente, este tema es un tema para varias exposiciones y para varios trabajos. Una obra que trabajamos con mi padre sobre derecho administrativo, que todavía la hemos seguido editando, ya hemos sacado 9 ediciones, la última de 2014, todavía en vida en mi padre. Precisamente hemos incluido cada vez mejor elaborada una sección dedicada precisamente a la historia de la administración pública. De los que quieran profundizar un poco sobre este tema pueden revisarlo, pero fundamentalmente el gran mensaje que yo les traigo en esta segunda unidad de trabajo del día de hoy, en este breve tiempo que tengo de mi disposición, es que tenemos que repasar, tenemos que tener en cuenta cómo ha ido discurriendo nuestra historia republicana. ¿Cuáles han sido los fenómenos? ¿Cuáles han sido las opciones? ¿Cuáles han sido los enfoques? La manera como se ha ido entendiendo el problema de la administración pública. Nadie puede transformar una sociedad si no conoce su historia, si no conoce sus antecedentes, si no conoce su realidad. Y en esa medida creo que es importante que tengamos en cuenta estos aspectos que me parecieron centrales para que ustedes puedan reflexionar en este alto que hacen en sus labores para, en este momento difícil que estamos pasando en nuestro país, podamos pensar en qué medida estos factores pueden, trasladados a nuestra realidad propia de nuestra función, y en el caso concreto notarial, convertirse pues en elementos para el desarrollo de nuestras funciones y el aporte para el cambio social en el país. Ya para terminar, hemos reconocido ya un tema concreto de trabajo que viene siendo preocupación de los debates recientes en estos eventos entre ustedes los notarios. Un tercer tema relacionado con el procedimiento sancionador. Queremos destacar algunas ideas importantes sobre este tema que surgen de la propuesta que aparece en la norma legal. Lo primero que tenemos que señalar es que estas disposiciones del procedimiento sancionador se aplican, ¿no es cierto?, a todas las entidades
que establecen infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. Este capítulo, que proviene de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que ustedes saben que es una norma supletoria de las normas especiales que ustedes tienen en materia notarial, como dice la propia ley, son carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluidos los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 246, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Acá hay una cosa muy importante, y es que si bien es cierto, las normas especiales priman sobre las normas generales y la norma general es supletoria, ¿correcto? Pero lo que destaca nítidamente en lo que respecta a principios es que los principios que están establecidos en las normas generales tienen preferencia en la aplicación de todas las normas que se van a aplicar. Esta es una situación sui generis en la cual se invierte el enfoque tradicional del concepto de la prevalencia de la norma especial respecto de la norma general. Si hay principios que están reconocidos en el artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General y luego específicamente en lo que concierne al procedimiento administrativo sancionador, estos principios generales que están en la ley general tienen prioridad, tienen preferencia, deben ser aplicados. Y por eso es necesario que los estudiemos, los analicemos detenidamente para que podamos comprender su dimensión y sus alcances. Es importante relevar que los principios que secularmente se encontraban en la doctrina, ahora, desde un tiempo a esta parte, se han incorporado vigorosamente en el texto de las normas. Los principios ya dejaron de ser enunciados teóricos. Ahora los principios forman parte de la estructura normativa. Se convierten en imperativos, exigibles, y además deben incorporarse en la interpretación que se debe hacer de los distintos artículos que forman parte de la norma correspondiente. Es muy frecuente encontrar en las principales normas que tenemos un capítulo inicial dedicado a los principios. Y los principios ya no son solamente meros enunciados, meras disquisiciones o categorías de carácter conceptual que en algunos casos pudieran estar alejados de la parte real, de la parte operativa, de la parte formal. Señores, los principios ahora son herramientas operativas. Como pasa también ahora con la ética. La ética dejó de ser un conjunto de disquisiciones, de aspiraciones, de postulaciones, para convertirse en herramientas concretas de la vida cotidiana. Y por eso que las principales instituciones tienen sus códigos de ética. Códigos de ética que se han transformado en factores de aplicación y de exigencia, pero que además deben comprometer no solamente los ilícitos, las irregularidades, las transgresiones, las violaciones, los incumplimientos, las faltas, los delitos que se pudieran cometer, sino también los logros, las virtudes, los éxitos, las buenas prácticas. Y esto pasa, como lo dijimos, si recuerdan los señores que están en la mesa que me acompañaron en Tarapoto, de una nueva visión del concepto de la responsabilidad. La responsabilidad, que ha sido secularmente entendida como sinónimo de estas transgresiones, debe ser reconceptualizada y debe ser entendida además, por supuesto, de la identificación de estas transgresiones como la posibilidad de reconocer logros, de reconocer la consecución de objetivos y metas que hagan posible generar un nuevo modo de entender la responsabilidad, y que quienes estudiamos este tema proponemos que se vea desde un punto de vista positivo, donde se reconocen estas buenas prácticas y además se acreditan, se certifican y se estimulan estas buenas prácticas
del mismo modo, y yo diría que hasta mejor, que establecer medidas punitivas, sancionatorias, persecutorias o correctivas de las inconductas que pudieran presentarse. Señores, la responsabilidad tiene que ser vista desde una perspectiva muchísimo más amplia. A nosotros como institución, cualquier institución a la cual nos refiramos, debe interesarnos más bien los que cumplen con sus obligaciones. Es penoso que se convierta en la noticia aquellas personas que delinquen, aquellas personas que corrompen, aquellas personas que transgreden o que incumplen sus obligaciones. Y no se reconocen los méritos, los logros, las calidades, el esfuerzo, el sacrificio de muchas personas, de la mayoría de las personas, que eso debe ser la razón de ser del crecimiento de las grandes empresas, de las grandes instituciones y por tanto de los países. Y si no, remitámonos a muchos países del mundo que han logrado superar muchas limitaciones y deficiencias debido a que han construido en base a valores y principios. Entonces, la teoría de la responsabilidad es una manera diferente de entender el fenómeno en cualquier función, en cualquier actividad. Castiguemos a los que incumplen sus obligaciones, pero sobre todo premiemos, reconozcamos, estimulemos a quienes sí se esfuerzan, a quienes sí se sacrifican, a quienes sí demuestran que cumplen con las tareas que les son asignadas. En esta línea de pensamiento, entonces, no obstante de que este capítulo está abocado a lo que constituye el desarrollo de la problemática sancionatoria, vamos a redefinir algunos principios que están consagrados en este capítulo. El primer principio es el principio de legalidad. Aquí yo quiero destacar fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el que es inherente a la potestad sancionadora, que exige que para poder aplicar sanciones debe haber una facultad conferida por ley. No se puede atribuir o no se puede ejercer una potestad sancionadora si esta no ha sido asignada, no ha sido señalada expresa y formalmente por un dispositivo con rango de ley. Pero además hay otro análisis que debe hacerse sobre el principio de legalidad, el cual fluye precisamente del artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Secularmente, la legalidad ha sido vinculada al ordenamiento jurídico, al sometimiento al Estado de Derecho, a la Constitución, a las normas, de modo tal que aplicar la legalidad ha supuesto convencionalmente la forma a través de la cual nos sujetamos a las normas legales. Pero en el moderno enfoque de la teoría de la legalidad, que algunos le denominamos el enfoque tridimensional de la legalidad, se propone adicionalmente al elemento jurídico dos factores. El elemento funcional, que tiene que ver con la gestión pública, que tiene que ver con las competencias, que tiene que ver con el cumplimiento de las metas y objetivos, que tiene que ver con la prestación de los servicios. Y en tercer lugar, el enfoque del cumplimiento de metas, el enfoque teleológico de la finalidad pública, que quienes tenemos un poco de conocimiento de lo que es los requisitos de validez del acto administrativo, podemos recordar que uno de los requisitos precisamente es la finalidad pública. Que haya un propósito, que haya un derrotero, que haya una visión y misión acerca de lo que debe cumplirse en el ejercicio de la actividad del Estado. En tal sentido, señores, la legalidad ya no se circunscribe únicamente al cumplimiento de la norma. La legalidad tiene que ver también con la actividad y la función que se desenvuelve y el cumplimiento de fines en beneficio de la sociedad. Lo cual nos lleva, en circunstancias en que hagamos control de legalidad, que es una de las tareas centrales del Sistema Nacional de Control de acuerdo a la Constitución Política, debemos reconocer
este nuevo enfoque tridimensional de la legalidad, donde no tendremos que verificar solamente que se cumplan las normas, sino también tendremos que constatar en qué medida se está acreditando el desarrollo de una idónea función al servicio de la sociedad y el cumplimiento finalmente de los fines públicos para los cuales tiene esta tarea. En segundo lugar, el principio del debido procedimiento, que se inspira en el principio constitucional del debido proceso. La garantía de asegurarle a la persona involucrada en cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de procedimiento que se le va a dar la seguridad de poder ejercer su legítimo derecho de defensa, de que se puedan desarrollar las fases o etapas que correspondan en este procedimiento y que además el resultado, la resolución, la decisión, el pronunciamiento que se adopte se ajuste al derecho, esté debidamente motivado, debidamente fundamentado, recogiendo los aspectos fácticos y los aspectos jurídicos, que reconozcan de ese modo que la persona ha sido expuesta a un procedimiento que esté prevenido de todas las garantías para no afectar sus derechos fundamentales. En tercer lugar, el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad tiene fundamentalmente dos criterios. Por un lado, el concepto clásico de la proporcionalidad, el debido ejercicio articulado de los medios y los fines, de las causas y de los efectos, de la debida relación entre los hechos producidos y el tratamiento que a esos hechos se le pudiera dar al momento de valorar cualquier actuación en el ejercicio de sus funciones, pero también otro elemento que es importante y que ha surgido en la doctrina moderna y que aparece desde el año 2001 en la ley 27.444, en este capítulo sobre el procedimiento sancionador, en el sentido de que las normas sean lo suficientemente exigentes como para garantizar que la persona prefiera el cumplimiento de las mismas que inobservarlas. Y un ejemplo clásico que se da cuando el ciudadano asume a plenitud el cumplimiento de algunas reglas en determinados ámbitos, en el ámbito del tránsito, el uso, por ejemplo, de la correa. En Lima, cuando teníamos que pasar de San Miguel al Callao, automáticamente empezamos a pensar que si no bajamos la velocidad, al poco tiempo nos va a llegar una fotopapeleta, y eso genera una cultura del cumplimiento de la norma. Una cultura que parte naturalmente de algunas disposiciones, pero que evidentemente va construyendo una visión moderna de lo que es el concepto de la razonabilidad. De que yo en mi fuero interno, en mi cultura intrínseca, estoy dilucidando que debo cumplir con mis obligaciones. Y esto es parte también del tratamiento que debe darse para el desarrollo justamente de este modelo del procedimiento sancionador. Para ello, indudablemente, hay una serie de criterios que tienen que considerarse para precisamente aplicar esta proporcionalidad. El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño. Aquí hay un elemento muy importante sobre la teoría del daño. Quienes conocemos algo sobre la teoría de la responsabilidad en derecho civil, sabemos pues que el tema del daño es fundamental. Pero aquí hay una deficiencia en el derecho administrativo. La deficiencia que surge de la casi nula aproximación al tema del daño desde el punto de vista administrativo. El daño administrativo tiene sus propias particularidades. Tiene inspiración, naturalmente, en la doctrina del derecho civil, escudriñar los factores que concurren en el análisis del concepto del daño y todas sus particularidades a partir del lugar, del espacio, de los actores que intervienen en la función pública.
Y eso hace necesario una reconceptualización de la teoría del daño para determinar sus características, sus implicancias, sus actores que pudieran darle una dimensión diferente. Siguiente. El prejuicio económico o causado, que tiene que ver también con el tema del daño. La reincidencia. Sí, vas a ver, ¿no? Circunstancia de la comisión de la infracción, la existencia o no intencionalidad en la conducta del infractor. Y va asomando además otro elemento que es fundamental en esta nueva propuesta que se hace en el mundo moderno del derecho, donde se articula una visión integradora de las distintas disciplinas jurídicas. Es evidente que en este tema del procedimiento sancionador hay una notoria influencia del derecho penal. Una notoria influencia del derecho penal que enriquece su contenido, pero que, sin embargo, compromete una reacción vigorosa que tiene que realizarse desde el derecho administrativo. Y encontramos su primera expresión en el principio de tipicidad. En el principio de tipicidad, nosotros encontramos que se señala que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales. Y este concepto de la tipicidad que surge de la doctrina del derecho penal, que es inequívoca, que es impostergable en el tratamiento de las conductas en el mundo del derecho penal, resulta, sin embargo, en el mundo del derecho administrativo sancionador preocupante. Preocupante porque, lamentablemente, nuestras normas sancionadoras no están premonidas de los elementos de tipificación suficientes. Aquí hemos encontrado y seguimos encontrando de manera reiterada que las normas administrativas, por ejemplo, cuando determinan las faltas, señalan que son faltas administrativas que suponen la contravención de las normas administrativas. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir en el Código Penal determinar que puede ser un delito el incumplimiento de la ley. Precisamente el principio de tipicidad exige una caracterización, una determinación clara e inequívoca basada en la ley de cuáles son las condiciones, requisitos, implicancias de las conductas o inconductas que pudieran aparecer para de ello hacer las medidas sancionatorias respectivas. De tal manera que en ese sentido adolecemos de una seria deficiencia en el mundo administrativo y no nos permite de esa manera hacer la aplicación cabal del principio de tipicidad. Es necesario en el procedimiento sancionador que haya tipicidad en las conductas. Es necesario para ello también que haya una correlación entre conductas y sanciones. Pero también es importante que esto esté claramente definido en la norma y esto no existe en materia administrativa. Esta es una carencia. Algunas disposiciones en el ámbito notarial, por ejemplo, sí se hacen precisiones de estas inconductas y la calificación de qué nivel de gravedad tienen estas inconductas, pero sin embargo hay la necesidad de hacer algunas precisiones. En el evento anterior estaba de acuerdo justamente el doctor Guachilo, que aquí nos acompaña, que es un estudioso entre otros temas de este tema sancionador, nos anunciaba en una brillante exposición acerca de un nuevo reglamento sobre el procedimiento sancionador. Justamente yo le estoy viviendo todavía mis sugerencias a su proyecto, pero le adelanto que estoy preocupado porque debemos trabajar un poco el tema desde una perspectiva un poco más elaborada, ¿cierto? Siguiente. Otro concepto importante y que resulta verdaderamente un tema de discusión complicada en el derecho administrativo
porque en este afán de integrar las disciplinas jurídicas, especialmente el derecho penal con el derecho administrativo sancionador, se ha incluido en el procedimiento administrativo sancionador un principio que constitucionalmente es patrimonio exclusivo del derecho penal. La Constitución no dice ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando fuera más favorable al reo. Y cuando dice salvo en materia penal, está siendo excluyente, está siendo terminante. Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos configurar la retroactividad benigna, como así se le llama en la doctrina del derecho penal, en el ámbito del procedimiento sancionador? Revisamos doctrina, analizamos los postulados de algunos tratadistas que han incorporado este concepto en el derecho administrativo sancionador y no encontramos una respuesta satisfactoria. En todo caso tendremos que hacer una reforma constitucional, porque la excepción en materia de retroactividad solamente es en materia penal, con el antecedente que yo quiero destacar. Vale la pena que hagan la revisión correspondiente, que en la Constitución del 79 se intentó ampliar las fronteras del principio de retroactividad benigna, incorporando la posibilidad de este principio en materia tributaria y en materia laboral. Lamentablemente, por las consideraciones que suponen estas dos disciplinas, donde resulta sumamente peligroso que pudiera haber la retroactividad benigna en estas dos áreas, no se consideró para la Constitución del 93. Quiere decir que ya ha habido un esfuerzo que inclusive se plasmó en una norma expresa en la Constitución anterior y que sin embargo a la luz de los hechos concretos y el análisis doctrinario que se hizo al respecto se desestimó, circunscribiendo exclusivamente la retroactividad benigna al derecho penal. Y aquí hay un tema mucho más complicado, porque no solamente en materia sancionadora se ha incorporado desde el año 2001 en la Ley del Procedimiento Administrativo General el principio de la retroactividad benigna. Me refiero a los precedentes administrativos. Cuando la Ley del Procedimiento Administrativo General habla de los precedentes administrativos, también incluye el concepto de la retroactividad benigna para el caso de los precedentes que fueran más favorables al administrado. Entonces aquí ya no estamos hablando de una situación de conductas, no estamos hablando de una situación de normas, estamos hablando de precedentes, que son las disposiciones, las resoluciones que adoptan las autoridades administrativas respecto de los asuntos que en un momento determinado fueran de su competencia. Y entonces estaríamos ante la situación en la cual no solamente se aplicaría en el derecho administrativo en materia normativa la retroactividad benigna, sino también en lo que concierne a los actos administrativos. Entonces ahí definitivamente el asunto se hace mucho más complicado. ¿De acuerdo? Yo les ruego, señores, que o bien contestar el teléfono celular. Yo les agradecería que superen esa limitación de estar subordinados a una mano. Libérense, por favor, y dedíquense a escuchar este tema. Y yo en un ratito ya me voy, ya no me vuelven a ver. Y con la persona que van a hablar se van a ver mucho tiempo, seguramente, espero. La irretroactividad entonces se ha convertido en un factor de discusión muy importante que vale la pena ponerlo sobre la mesa para el análisis y debatir si es que efectivamente es conveniente, es pertinente que haya la posibilidad de que se aplique retroactivamente cuando sea más favorable al administrado, al infractor o a cualquier persona que tuviera que participar en el procedimiento administrativo. Luego tenemos el principio del concurso de infracciones. La ley ha establecido un criterio convencional que proviene de la teoría del derecho penal peruano, en el sentido de que se va a aplicar la sanción respecto a la infracción de mayor gravedad. Esto en el derecho penal ya ha cambiado.
existen algunos otros criterios donde se maneja una propuesta mixta, pero la gran pregunta, y sobre todo cuando lo contrastamos con el derecho anglosajón, es cuál es finalmente la mejor propuesta. Aquella en la cual, como pasa en nuestro derecho administrativo, se va solamente a identificar aquella falta o infracción que fuera de mayor gravedad para sancionarla y el resto no se considera, o tal vez de modo ejemplar y como un precedente considerar todas aquellas que pudieran haberse cometido y aun cuando pudieran aplicarse sanciones casi imposibles de cumplir, pues en todo caso se aprecia que todos los actos ilícitos que se pudieran cometer serán sancionados. Esta es una discusión que no ha terminado, pero que es importante que la tengamos en cuenta para establecer el criterio que fuera más conveniente. Luego tenemos el principio de la continuación de infracciones. La legislación peruana ha construido una propuesta que me parece muy interesante. Es el caso en que una persona comete una infracción, es objeto de la sanción correspondiente y que sin embargo continúa en infracción. El legislador lo que ha querido es plantear una situación en la cual se dé un tiempo para que el infractor pueda recapacitar y pueda eventualmente no continuar precisamente en este proceso de infracción. Y porque además es necesario, al existir este periodo intermedio, que ya no se considere luego como que es una infracción continua, sino que al haberse dado este tiempo se trataría de una nueva infracción que pudiera ser pasible de una nueva sanción. ¿Correcto? Este es un criterio que me parece interesante que puede ser utilizado en cualquier procedimiento sancionado. Hay una serie de criterios que se han establecido. Luego tenemos el principio de causalidad. Es muy importante que haya una relación entre la conducta y la persona que ha incurrido en esta inconducta. Luego tenemos el principio de presunción de ilicitud, que se inspira en el principio de la presunción de inocencia. Un principio complicado, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, la presión mediática, donde con muchísima frecuencia los medios de comunicación ya califican y sancionan, entre comillas, a las personas por las situaciones que se han producido. Y resistir en las autoridades este embate a veces inmisericordia y tratar de hacer prevalecer el principio de la presunción de ilicitud resulta a veces complicado. Han surgido estas fórmulas intermedias de las prisiones preventivas y otras modalidades que han considerado la posibilidad de que, no obstante que el proceso todavía está iniciándose y que están en plena investigación, haya la posibilidad de que la persona pueda ser detenida, porque existen razones suficientes que ameritan que esta medida se adopte. Medida que evidentemente ha suscitado muchos debates, mucha resistencia, algunos doctrinarios sobre la materia, porque en rigor muchas veces por presión mediática o por diferentes consideraciones se toma la decisión y que para muchos casos probablemente pueda ser respaldado por la mayoría de las personas. Este caso que ha pasado con el presidente de la Corte del Callao, que se ha dictado prisión preventiva de 18 meses, y entonces todo el mundo lo ve aparentemente como satisfactorio. No es que yo lo vaya a defender, ni mucho menos, pero creo que el tema de estas medidas preventivas hay que realizarlas con detenimiento porque puede ocasionar situaciones que afecten derechos fundamentales. El principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa y subjetiva, son los casos que por ley o decreto legislativo se impone la responsabilidad objetiva, es decir, hay un criterio de análisis respecto de la culpabilidad y hay que ver cuáles han sido las motivaciones, las razones, las condiciones en las cuales se han producido los hechos
para determinar si existe o no esta culpabilidad. Luego tenemos el principio de non bis in idem. Para comenzar, yo tengo una crítica. Yo no sé por qué tenemos que acudir a aforismos latinos para incluirlo en principios, como si nuestro idioma no fuera suficientemente rico como para proponer un principio. Porque recordemos lo que hemos estudiado de derecho, que si de aforismos latinos se trata, podríamos llenarnos las normas de aforismos. Es interesante escuchar a un jurista en un informe oral que haga uso de estos aforismos, pero el tema es que el derecho tiene que ser al alcance de todos. Como pasa con los informes legales, como pasa con los dictámenes fiscales, como pasa con las sentencias, que muchas veces no los entienden y los que las hacen. Y la verdad que quienes tenemos el privilegio de haber aprendido a enseñar en las aulas, estamos obligados a usar un lenguaje accesible. La comunicación tiene que ser para que las personas la entiendan. Se nos dice, y aquí estamos la mayoría de abogados y no todos, que la técnica jurídica exige una redacción bajo ciertas condiciones, pero bajo la técnica jurídica hay de soslayo una incomunicación y a veces una forma ilícita de construir elaboraciones que por su oscuridad no generan satisfacción en el usuario y pueden propiciar esta indefensión. Señores, hablemos claro y directo, digamos las cosas en un lenguaje sencillo. Para hablar en el mundo del derecho no tenemos por qué ser sofisticados, y menos utilizar aforismos, que por lo demás, señores, si nos remitimos y de alguna manera como estudioso del derecho administrativo me he visto obligado a hacer, pues resulta que no es solamente non bis in idem, sino nem bis in idem y ne bis in idem, que yo sepa. No he investigado más, pero hay tres formas de decirlo, en cuyo caso tampoco es exacto ponerlo así. Pero más allá del rótulo, que pudiera ser irrelevante de pronto en un momento dado en una discusión profunda, ¿qué significa este principio? Significa que cuando hay identidad de hecho, sujeto y fundamento no se puede aplicar doble sanción. Esto que parece lógico, sin embargo, suscita una serie de problemas de interpretación. Máxime si tenemos en cuenta que en la propia ley del procedimiento administrativo general existe otro principio, que es el principio de autonomía de responsabilidades, donde se establece claramente en su texto, que además concuerda con una serie de normas que tienen este mismo enunciado, que las distintas áreas, los distintos aspectos relacionados con el mundo del derecho exigen un tratamiento propio y no por casualidad. Las normas dicen: se establecerá la responsabilidad funcional sin perjuicio de las responsabilidades civiles y o penales a que dé lugar. Fórmula que se repite de manera reiterada y uniforme en los textos legales, lo cual quiere decir que lo que tenemos que hacer, señores, es una dilucidación, una determinación clara de los espacios donde se determinan las distintas responsabilidades. Y a eso no contribuye el derecho peruano, sin hablar de otros derechos. Porque, por ejemplo, el abuso de autoridad es un delito previsto en el capítulo de delitos contra la administración pública, pero también es una falta administrativa, con ese mismo enunciado, como pasa con la prevaricación y como pasa con el abandono del cargo. Y yo me pregunto, cuando nosotros pretendemos identificar una inconducta denominada abuso de autoridad, ¿dónde está el límite entre el abuso de autoridad, falta administrativa
y el abuso de autoridad es delito. Y cuidado que lo que esté en juego en el abuso de autoridad administrativo, en el peor de los casos, es la estabilidad de la persona. En cambio, en el tema penal puede estar en juego la libertad de estas personas. En consecuencia, debemos, creo yo, y en lo personal soy partícipe de la teoría de la autonomía y de las responsabilidades, que es necesario que hagamos una determinación clara de los espacios donde se desenvuelven las distintas áreas. Y un ejemplo final, porque ya me han sacado la primera cartera amarilla, lo encontramos en el campo laboral. Cuando nosotros en el campo laboral, Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y todas sus normas conexas, tenemos que desarrollar un procedimiento en materia de despido. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una carta de formulación de cargos al trabajador. El trabajador tiene 6 días para absorber la carta y luego el empleador, basado en el principio de inmediatez, tiene que resolver inmediatamente sobre el tema, con riesgo de no hacerlo. Puede producirse una situación en la cual se piense que el trabajador se le ha perdonado la falta. En ese escenario pregunto, ¿cómo juega el no visible? Al empleador, con esas normas perentorias, con plazos impostergables, ¿le podemos escribir la tesis del no civil? El empleador identifica la falta laboral, porque ese es el tema, que tenemos que saber determinar cuáles son las fronteras de cada uno de estos espacios. Y este empleador, en el momento que inicia el procedimiento con la formulación de los cargos, ya está sujeto a una serie de rigores que, de no observarlo simplemente, el tema laboral queda no atendido. Esto obviamente sin perjuicio de las otras responsabilidades que puede haber, donde el empleador puede poner a disposición del Ministerio Público o puede iniciar una acción de daños y perjuicios en la vía civil, pero sin desatender el campo laboral, porque si no puede verse seriamente perjudicado en el manejo de los asuntos internos de los trabajadores. En tal sentido, señores, este principio final es un principio que hay que realizarlo con detenimiento, tomarlo con mucho cuidado, verlo también a la luz del otro principio que hemos enunciado, y de esa manera tener una clara visión de lo que debe ser el tratamiento de las infracciones que se cumplen en la administración pública. El último minuto, por favor, es el celular. Olvídense del celular, disfruten de la libertad. Antes no había celulares y vivíamos felices. Antes escribíamos cartas y esperábamos 2 meses que nos contesten para ver si nos querían o no nos querían. Ahora estamos con la angustia de WhatsApp. ¿Me quieres? Y si no me contesta yo, que ya no me quiere, está como otro. Antes no. Felices vivíamos con la cartita, me quieres, te amo, la rosita, la ranita que pegábamos, con la gomita esa antigua, blanquita. Cosa que las mujeres acá presentes no conocen porque son jóvenes. Decía, el último minuto, señores, estamos en una situación crucial. Hagamos de esta crisis una oportunidad, no como frase hecha. Históricamente, situaciones graves como la que se vive en este momento en el Perú han permitido el surgimiento de nuevas ideas, de nuevos movimientos, de nuevas acciones. Es penoso ver lo que estamos viendo, pero revisemos la historia. Tratemos las cosas con rigor, con seriedad, con profundidad. Hagamos ciencia. Y para eso tengamos las herramientas suficientes como para que ellos se realicen. Y en lo que respecta ya a la cosa específica, para cumplir con el programa de limitación que ustedes amablemente me han formulado a esta linda tierra, espero que esta mañana, que me abrió hoy, lunes tempranito, así que para mañana hoy tiene que haber sol, hay que decretarlo. Me quiero ir a Huanchaco.
A mí me gusta comer inicial de temporada. Machaco a comer el cangrejo reventado. Decirles que la normativa tiene un marco conceptual, un marco de referencia que está indicado por los principios. Y los principios tienen una connotación, los principios tienen un contenido, son una herramienta de interpretación, de aplicación y de ejecución, pero tenemos que utilizarlos adecuadamente. Yo les agradezco mucho este tiempo que me han dispensado para exponerles estos temas. Ya hemos comprometido en Tarapoto para hacer un taller que sea un complemento de este ejercicio. Lo vamos a hacer a fines de agosto, así que públicamente lo comprometo al señor decano, si lo tiene a bien y ustedes lo consideran pertinente, que cuando sea posible podamos hacer un taller de trabajo donde podamos en grupos discutir los temas que hagan que este ejercicio académico no se quede solamente en un conjunto de elucubraciones generales, sino que puedan ser una serie de respuestas y de pronto de compromisos para el trabajo futuro. Muchísimas gracias.